Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta semana vamos a presentarles el más reciente estudio del Fondo de Población, el 2023. Vamos a conocer cómo están digregados esos datos, vamos a tener la conversación con la oficial de Derecho Sexual, Derecho Reproductivo de UNFPA. De igual forma, me gustaría que me acompañen a conocer sobre Dominican Access y su presidenta, Adis Osuna, una persona maravillosa que estará comentándonos sobre la importancia del diseño arquitectónico y la accesibilidad para todos y todas en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con esta cápsula de información. El Fondo de Población de las Naciones Unidas plantea en sus canales digitales que la población mundial ha alcanzado los 8.000 millones de personas. Preguntan a sus audiencias, ¿hay demasiada gente o muy poca? Si lo miramos desde esa perspectiva, estamos formulando las preguntas equivocadas. Nos invitan a descubrir cómo ser 8.000 millones más fuertes nos ofrece infinitas posibilidades y conocer por qué el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, defiende los derechos y libertades reproductivas. El 15 de noviembre del 2022, la población mundial rebasó el umbral de los 8.000 millones de personas. La familia humana ha alcanzado unas dimensiones nunca vistas. En conjunto, disfrutamos de vidas más largas y de un mejor estado de salud que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. En vista de este hito demográfico, podría ser tentador sacar una conclusión fácil: que las dinámicas demográficas son la causa subyacente de los muchos problemas interrelacionados a los que se enfrenta el planeta. Algunas voces achacan la escasez de recursos y los conflictos encarnizados a que la población es demasiado alta, mientras que otras temen que el declive de las tasas de natalidad se traduzca en una tierra deshabitada donde la población sea demasiado baja, como para que la vida tal y como la conocemos siga su curso. Con todo, también se trata de un mundo de inquietudes e incertidumbre. Las dificultades que atravesamos, como el cambio climático, las turbulencias económicas, los conflictos derivados de la COVID-19, nos han conducido a una encrucijada en la que la amenaza de un futuro peor para la humanidad parece igual de factible que la promesa de uno mejor. UNFPA también plantea que la transformación ha sido una constante para la población del planeta. Aún así, pese a la frecuencia con la que se vaticina el colapso de la sociedad, la historia nos demuestra que la humanidad no solo es capaz de sobrevivir a los cambios demográficos, sino que prospera gracias a ellos. UNFPA publicó recientemente el Estado de la Población Mundial 2023, 8.000 millones de vidas, infinitas posibilidades, argumentos a favor y en contra. Sobre los datos, en la actualidad, la única región del mundo en la que se espera un descenso global de la población a corto plazo, entre 2022 y 2050, es Europa, donde se vaticina un crecimiento del menos 7%. Está previsto que la población de otras regiones, Asia Central, Sudoriental y Meridional, América Latina y el Caribe y América del Norte, continúe aumentando, pero que llegue a su máximo antes del 2100. Desde la década de 1970, muchas partes del mundo han registrado tasas de fecundidad negativas sin que haya implicado una reducción de la población total. ¿El motivo? Por lo general, muchos de esos países experimentan una inmigración neta. De hecho, se calcula que, a lo largo de los próximos decenios, la migración se convertirá en el único factor que impulsará el crecimiento demográfico en los países de ingreso alto. A escala internacional, la fecundidad se ha reducido de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2.3 en 2021, lo que indica que la población, y en especial las mujeres, ejercen cada vez más control sobre su vida reproductiva. En conjunto, se prevé que la fecundidad descienda a 2.1 nacimientos por mujer en 2050. La población mundial vive ahora en promedio casi 28 años más que en 1950, 45.51 años entonces frente a 73.16 años en 2023. Paralelamente, la tasa de fecundidad mundial pasó de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2.3 en 2021.
Hoy conversamos sobre otros datos importantes extraídos del informe. La doctora Dulce Chaín me acompaña. Ella es la oficial nacional para la salud sexual y reproductiva del UFPA. Estaremos hablando de ese estudio que ya a grosso modo presentábamos en esa cápsula informativa al inicio de esta entrevista, esta conversación. Ustedes saben, quienes siguen este espacio, tienen más de 8 años, sábado, 10 de la noche, enterándose sobre las diferentes perspectivas de los derechos de las mujeres específicamente. Y cuando hablamos de población, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar en el mundo? ¿Qué sitial en la región ocupa la República Dominicana? Yo diría de antemano que no merece una hora, merece una conversación durante todo el año, porque atraviesa la intención política, los recursos económicos, la sensibilidad, la atención médica humana, ese primer contacto con las mujeres, las niñas, las adolescentes y el empoderamiento, que no es más que la educación y esa información que deben recibir para tomar una decisión libre, una decisión informada. Yo quisiera empezar, ¿por qué teníamos hasta el anterior estudio, antes de seguir conversando sobre este en particular? Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con tu público estas informaciones, como tú bien señalas, de importancia en temas de población. Justamente para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, uno de los focos de atención es esta dinámica poblacional que pasa por la fecundidad, por la salud sexual y reproductiva, por la natalidad, la mortalidad, por la migración, ¿verdad? Todos estos eventos que tienen que ver con esa dinámica poblacional. Este informe, 8.000 millones de vidas, infinitas posibilidades, que publica el UNFPA este año, que son los informes que año tras año publica en torno a los diferentes temas de población, pues nos viene a justamente hablar de que hemos logrado este tamaño poblacional debido básicamente, primordialmente, a lo que es el incremento de esa esperanza de vida a nivel global y también en República Dominicana. Ahí cita cómo desde el 1990 al 2019 ha habido un incremento de alrededor de 9 años. Que es bastante. Que es bastante, de manera que ese número, ese hito de este tamaño, de esta familia humana de 8.000 millones, pues es una expresión de ese incremento de la esperanza de vida en nacer. Efectivamente, este estudio está basado en una encuesta que se hace a 8 países, alrededor de 8.000 personas fueron entrevistadas, pero además está basado en el análisis de los informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que envían los países, en este caso 68 países. Y ahí podemos ver efectivamente cómo todavía, ¿verdad?, a pesar de que tenemos una población de 8.000 millones y que hoy en día pues lo celebramos como un hito, todavía hay un tema de que una proporción importante de las mujeres no pueden ejercer lo que son sus metas reproductivas. Claro. Ahí pues nos habla de que el 44% de las mujeres con parejas no tenían las posibilidades de decidir sobre su salud sexual y reproductiva, sobre sexo, y sobre anticoncepción. Entonces, todavía es importante, ¿verdad?, el que los países implementen medidas a favor de lo que es el ejercicio de los derechos de las mujeres, lo que es la autonomía y sus posibilidades de decidir sobre su vida reproductiva. Me encanta que sigamos utilizando el término derechos, porque se trata de garantizar y educar en derechos. Sobre lo que teníamos en el anterior informe, doctora, y el que presenta este año UNFPA, ¿dónde están los más importantes retrocesos y los mejores avances, por empezar ahí? Fíjate que lo primero es que el informe hace un llamado de que los países deben colocar su foco de atención en las personas, ¿no? Y de manera primordial, como está asociado a lo que es la salud sexual y reproductiva, en términos a favor de nuestras mujeres. En el informe anterior, en el del año pasado, se informó que
Dominicana era el segundo país con la proporción de esterilización más alto en términos proporcionales. Todavía en República Dominicana el método anticonceptivo más usado es la esterilización. Hubo una disminución mínima en relación a la Endesa 2013, que era de 41% de nuestras mujeres. Eso es grave. Así es. Eso es gravísimo. Un 41% de mujeres que están forzosamente impedidas a procrear porque el método que utiliza quien sea, Estado, salud, la comunidad, familia, pareja, no ha sido consentida, no ha sido informada. Eso es grave. La encuesta en Hogar Mix 2019 reportó una disminución a 30.8%, pero todavía sigue siendo alto. Y el informe del año pasado, como decía, estableció que el país que ocupa este segundo lugar es porque el 25% de las mujeres reportaron que ese acto quirúrgico no conocían que era irreversible. O sea, las mujeres no fueron informadas de que se trataba de una intervención no reversible. Y eso sí es importante porque las mujeres tienen que dar su consentimiento ante un evento como como la esterilización. Que incluso caería dentro de la categoría de violencia obstétrica, que es uno de los temas que tampoco se conversan con mucha frecuencia. Al año 2023, ¿qué se publicó de los asuntos más importantes que podamos aprovechar su presencia? Porque el informe, bueno, ya los hemos ido compartiendo poco a poco. Bueno, el informe, en primer lugar, diríamos que lo más relevante es que este tamaño de población de esta gran familia humana es debido básicamente por ese incremento en lo que es la esperanza de vida de la población. Diríamos que ha habido una reducción de la tasa de fecundidad, pero lo más importante es ese incremento en la esperanza de vida, y esto es gracias a la tecnología y a los avances médicos y en la salud. Que hemos tenido acceso, incluso acceso a servicios de salud, acceso a anticonceptivos también, ¿no? Eso es importante porque pues, a partir de este hallazgo pues, hace el llamado a los países entonces que coloquen ese foco de atención en vez de tomar medidas restrictivas por alguna angustia que le pueda causar en términos de lo que es la tasa de fecundidad, de si es alta o si es baja o si es adecuada, más bien que coloquen su foco de atención en las personas, en las mujeres, en lo que es su autonomía, su capacidad de decidir su vida reproductiva, si tener un hijo, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, que ellas puedan tener esa autonomía, esa capacidad de decisión sobre su vida reproductiva. La planificación familiar no puede ser una herramienta para poner metas de fecundidad, debe ser un recurso para que nuestras mujeres puedan tomar decisiones sobre la planificación de su vida reproductiva. Claro, usted mencionaba también algo importantísimo, que recientemente se reunieron con las autoridades de diferentes áreas para colocar un plan en marcha y mitigar un poco las tantas muertes maternas y neonatales que tenemos en República Dominicana. ¿Es así? Hay conjuntamente con el Ministerio, el Servicio Nacional de Salud y el apoyo de las agencias del sistema de Naciones Unidas, se han estado desarrollando diferentes acciones para reducir la mortalidad materna. Importante. Sí, y hay que decir, ¿no?, que después del COVID, donde se nos incrementó de manera importante en todos los países, no solo en República Dominicana, el año pasado terminamos con una reducción de un 40%. Y eso es muy importante. La tasa que hoy se publica desde la Organización Mundial de la Salud es de 107.1 por 100.000 nacidos vivos. ¿En qué posición se coloca República Dominicana? República Dominicana está entre los países de más alto nivel de tasa de mortalidad materna, porque el promedio es 88 en la región y nosotros estamos en 107. Okay. Y estábamos hablando desde hace muchos años de que todas esas situaciones pudieran prevenirse y que, bueno, algunas de esas causas son repetidas. Aparentemente no hemos avanzado. Me comentaba usted, ¿qué pudiéramos hacer
¿Hacia dónde podemos empujar? Principalmente las mujeres que llevamos estas agendas, que queremos progresión de derechos, que queremos garantía. Sabemos que el Estado Dominicano no es un Estado rico, con todas las posibilidades, y jamás nos vamos a comparar con otras naciones muy desarrolladas en ese sentido, pero sabemos qué cosas se pueden hacer. Usted es experta en el tema de salud sexual, de salud reproductiva. ¿Qué puede inferir sobre nuestra realidad? Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas se promueven estrategias basadas en evidencias que han dado resultados en otros países, y entre ellas está lo que es cuidados obstétricos de emergencia. Desde hace ya varios años se ha estado implementando estas competencias, este fortalecimiento de las competencias de nuestros proveedores de la salud en los que son los cuidados obstétricos y neonatales de emergencia. Esto es para identificar oportunamente y manejar también de manera oportuna lo que son esas causas que bien señalabas, que siempre vemos de manera repetitiva, lo que es los trastornos hipertensivos, las hemorragias y las infecciones en nuestras mujeres, lo cual también tiene repercusiones en nuestros niños, ¿no? En nuestros recién nacidos. Esa es una de las estrategias que ha sido más usada en los diferentes países y que estamos implementando, y ya hay que decir que de manera formal se están desarrollando a través de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde hace varios años, todos los residentes de primer año, cuando entran a su residencia, son capacitados en lo que son los cuidados obstétricos de emergencia de todas las escuelas del país, de las diferentes escuelas del país. Este año también queremos igualmente hacerlo a través de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y esto, aunque no pudiéramos atribuirlo como de manera directa que sea lo que ha bajado esta mortalidad materna, hay que decir que de alguna manera ha contribuido. Estuvimos en Dajabón recientemente, donde llevamos unos proyectos para la reducción de la mortalidad materna y reducir los embarazos no planificados, y nos decía la directora del hospital cómo después de haber dado esa capacitación pudieron haber prevenido 2 muertes maternas sencillamente luego de aprender a usar lo que es ese traje de anti-shock. Entonces sí hay estrategias basadas en evidencia, y que en República Dominicana, conjuntamente con nuestras autoridades, nuestros socios, Ministerio de Salud Pública y Servicio Nacional de Salud, se están implementando. En esos territorios depende, o en qué grado, para reformular la pregunta, ¿en qué grado depende el grado, o sea, el aspecto económico, el ingreso, versus la educación para esa toma de decisiones de las niñas, adolescentes y mujeres? Definitivamente, bueno, ya está documentado cómo esos embarazos no planificados en nuestra población adolescente es mucho mayor en aquellas de los estratos socioeconómicos más bajos o de niveles educativos más bajos. Hay que fortalecer lo que es la incorporación de la comunidad, la gestión de los servicios. Hay que fortalecer también lo que es esa educación en salud, esa promoción de salud, que incluye salud sexual y reproductiva, pero en términos generales, lo que es la promoción de la salud en nuestra población, en nuestras mujeres, en nuestra ciudad. Le hago la pregunta porque yo tenía la impresión de que estas muertes pudieron haber ocurrido mayoritariamente en sectores más desprotegidos, más vulnerabilizados en República Dominicana. Sin embargo, me comenta usted que son esos grandes hospitales los que concentran casos. Ese es un tema que no vamos a tener la oportunidad de abordarlo aquí. Pero lo que sí queremos inferir es que el recurso económico, miren, pasa con los temas de violencia. Mujeres como nosotras, que podemos considerarnos privilegiadas, hemos tenido situaciones que enfrentar. Entonces, ni la violencia, ni la forma en que nosotras recibimos educación sexual, educación reproductiva, yo hace unos 20 años, usted quizás hace 25 años, las formas van cambiando y hay que ir progresando en ese sentido. De manera que, entonces, ¿qué hacer? O sea, la ciudadanía, ¿qué hace con estas informaciones, con estos estudios? ¿Cómo se apropia de la data científica, eso que se ha levantado en todo el país y que nos coloca en la mirada para seguir ejerciendo presión a los sectores que deben mirar hacia las mujeres un poco más? Bueno, el informe es público, está en nuestra página web,
está en todas nuestras redes sociales también, UFPA RD. Y lo que se pretende es, bueno, por un lado, como te comentaba, el llamado a nuestras autoridades, a los diferentes países, a los gobiernos, ¿verdad? Colocar el foco de atención en las personas, en nuestras mujeres, en su capacidad de decidir y, por supuesto, a nuestras mujeres también para que se empoderen de la salud sexual y reproductiva y de sus derechos para ejercer su autonomía y su decisión, ¿verdad? Que puedan tomar sus decisiones informadas de si tener hijos, cuántos tener y con quién tenerlos. En salud, porque estamos hablando de salud sexual y salud sexual y reproductiva. Este tema es súper amplio. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a arrojar un poco más de luz sobre estos temas, estas realidades y traernos los resultados que hemos estado compartiendo con ustedes en el transcurso de esta entrevista, conversación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Seguimos. Adis Osuna, licenciada en Arquitectura con maestría y especialidad en Diseño Arquitectónico, así como en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, tiene propuestas innovadoras, sobre todo inclusivas. Es la creadora de Dominican Access, un emprendimiento social pionero que promueve la inclusión a través de servicios de consultorías de accesibilidad universal para la creación de entornos y productos inclusivos. Específicamente, sus servicios consisten en ayudar y acompañar empresas e instituciones para adaptarse a abordar proyectos de forma innovadora, guiados por los nuevos paradigmas de sostenibilidad, calidad y competitividad. Son soluciones de accesibilidad para todas las personas sin importar su condición. Esta empresa apuesta por una holística e integral forma de trabajar para la inclusión de personas con discapacidad. Dentro de sus objetivos principales está optimizar los recursos para obtener resultados de alto impacto y lograr que sean sostenibles en el tiempo. Conozcamos más del ser humano y profesional. Insisto, y creo que es prudente volver a repetir, que a mí me gusta, me fascina tener la oportunidad de conversar con gente que por una razón o muchas razones yo admiro y respeto. Tenemos artistas, tenemos ingenieros, tenemos diferentes especialistas en todas las áreas del saber que han estado en conversaciones diversas, pero una arquitecta, un ser humano que se preocupa por la accesibilidad en República Dominicana, que ha tenido iniciativas y un emprendedurismo importantísimo, no solo para esa población que representa mundialmente aproximadamente el 15% de personas con algún tipo de discapacidad, sino para todos los seres humanos. Una ciudad que sea buena, que sea accesible, que sea amigable y que por demás el diseño, el tránsito, la movilidad esté contemplada desde las necesidades de todos y todas. Adis Osuna. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer inmenso estar con otra doliente y valiente luchadora por este tema que nos une de verdad. Yo digo hasta que nos dejen salir. Si los medios de comunicación tienen un propósito es precisamente aportar a la construcción de una mejor sociedad para todos y todas. Entonces, hablemos de la iniciativa. Primero, ¿cómo surge ese interés de crear, de diseñar, de formarte específicamente en accesibilidad? Mira, el tema de la accesibilidad universal llegó por casualidad. Yo ya me había graduado de arquitecta, empecé a hacer un máster. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, mi alma mater. Y entonces, parte del proceso de investigación de la maestría, empecé a preguntarme cómo perciben el espacio las personas ciegas, porque para nosotros la arquitectura no es simplemente hacer cuartos o diseñar edificios. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos pensando para que funcione, pero también es una forma de transmitir sensaciones, de generar experiencias. Y me di cuenta que sin querer, desde la arquitectura, somos bastante excluyentes, porque todos los recursos que usamos para ese fin son visuales.
los colores, las texturas, la colocación. Y esa fue la pequeña semillita que luego fue creciendo y en la que me voy dando cuenta que nuestro país es de los que está más atrasados en temas de accesibilidad. Cuando dices nuestro país es porque previamente has hecho el estudio, la comparación, has estado comunicándote con colegas de la región. Tenemos países de avanzada, como nos gusta llamarles, que han contemplado esto anteriormente. ¿Cuáles se pudieran citar? Por ejemplo, te puedo citar el caso de España, que tiene más de 30 años hablando de accesibilidad. Y cuando hablo de que nuestro país es uno de los más rezagados, no directamente en el tema de inclusión de personas con discapacidad, porque en los últimos 10 años el avance ha sido notorio. Pero en la parte de los conocimientos técnicos, de la especialización de la accesibilidad, que es el camino para alcanzar la inclusión, tú tienes el ejemplo de Chile, que tiene más de 10 años trabajando en el tema, que propusieron un plan nacional de accesibilidad para poder mejorar la condición en la que viven las personas con discapacidad. Tienes el caso de Estados Unidos, que la ADA, que es una legislación federal y bastante estricta. Entonces, cuando venimos acá, y en ese momento apenas aquí sabían lo que era accesibilidad. Yo hablaba de accesibilidad y todo el mundo lo relacionaba con asequibilidad, a que cueste más barato, que sea económico y sobre todo aquí tenemos un sesgo bastante fuerte con la discapacidad y la pobreza. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado entonces en el desarrollo? ¿Cómo se ha visto entre tus colegas, o sea, en el gremio, tanto de arquitectos como ingenieros, ¿no? Y la contemplación desde el inicio de la obra, del diseño, del espacio, del terreno, el terreno que se va a utilizar, materiales que se van a utilizar para luego hacer algunas modificaciones? Usted es la experta, dígame. Bueno, te cuento. Me faltó comentar que todo este escenario que encontré era ajeno a una normativa que tenemos desde el año 80, que si lo revisas no está nada mal comparado con las otras legislaciones de otros países. Sin embargo, es un tema cultural de la acepción del concepto de accesibilidad, de entender que la accesibilidad debe brindarte autonomía, confort, seguridad y equidad. Entonces, lo que he visto es que cada vez hay un nivel mayor de sensibilidad, hay mayor preocupación. ¿Y esa preocupación se traduce en el presupuesto? No. Si tú lo planificas desde el inicio, la accesibilidad no es costosa, no es fea, no quiere decir que para una edificación ser accesible tiene que parecer un hospital lleno de barras y ser feo. Pero para eso tú tienes que planificarlo. O sea, la accesibilidad planteada en los planos es cero. El tema es cuando tú tienes que desbaratar para adaptar una edificación que ya existe. Claro. Entonces, el reto que sigo encontrando es la falta de conocimientos técnicos. Okay. Y eso tú lo puedes ver y me genera muchísima indignación y dolor en muchos casos, porque quiere decir que estamos avanzando en que las personas entienden la importancia. Sin embargo, si tú haces una rampa mal, con una pendiente inadecuada, no le pones las barrandas que llevas o utilizas un material diferente, tú simplemente gastaste el dinero. Claro. Y no generaste un cambio. Y colocaste la nota de prensa que lo hiciste, simple para la foto. Y vamos a entrar entonces en el Estado, porque es obligación del Estado, para todos y todas, como dijimos al principio de esta conversación. Una cosa es que a nivel privado puede que no haya el interés, la voluntad, el presupuesto, el aspecto técnico, pero el Estado ya está llamado precisamente a cumplir con estas regulaciones. Claro, mira. Dime, a nivel de alcaldía, a nivel de regiduría, a nivel de ejecutivo, del poder legislativo, o sea, ¿han tenido conversaciones para darle más importancia al tema? Vuelvo y te digo, se le está dando importancia, sin embargo, tenemos que pasar más allá de la buena intención de hacerlo. O sea, es hacerlo bien, que técnicamente quede bien hecho, porque
la accesibilidad también es un derecho universal, o sea, está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No, esto no es que tú lo haces desde el Estado porque eres buena persona. Exacto. Estás en la obligación de hacerlo. O porque sufres. Exactamente. Y también algo que parece que desde el Estado no se termina de entender es que mientras más tú trabajas en mejorar la accesibilidad, tú puedes ir desmontando tal vez esa dependencia, las ayudas sociales que tú diriges hacia las personas con discapacidad, porque de los mayores problemas es que puedan acceder a formación y luego que puedan ser productivos. Una persona con discapacidad para su familia representa muchas veces que tiene que contar con un cuidador que no puede ir a trabajar, que no puede salir de su casa, que si se transporta en transporte público tiene que pagar 2 pasajes, que tiene que pagar taxis. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que prestarle atención y también entender que la accesibilidad debe trabajarse como si fuera una acupuntura social, porque yo no hago nada mejorando la accesibilidad de las escuelas y luego no teniendo el transporte para que los niños lleguen. Claro. O mejorando los centros de empleo, generando empleos, si yo no tengo una formación técnica accesible para que personas con discapacidad puedan ocupar esos puestos. Necesitamos hacer un plan integral. Totalmente. Y yo decía, bueno, mencionábamos de forma global, no sé si los números han cambiado, 15%. En República Dominicana se hablaba de 11, 12. ¿Cómo están las estadísticas de las que se miden oficialmente? Porque siempre hay un subregistro y usted lo sabe. Según las estadísticas, que son las que utilizo normalmente del censo del 2010, es un 12%, que representa 1.200.000 personas aproximadamente. Pero si nos fijamos en la cantidad de accidentes de tránsito, estimamos que debe estar muchísimo más elevado que hay. En el censo actual se incluyeron preguntas relacionadas a discapacidad, o sea que esperamos actualizar esa cifra. Claro, vinculando eso y recordando que República Dominicana es uno de los países con mayor tasa de muerte por accidente de tránsito y si no fallece la persona, probablemente tenga una discapacidad permanente. O sea que eso hay que considerarlo también. ¿Qué hace el sector privado para mejorar, avanzar en este sentido? El sector privado, hay varios modelos, entiendo, de acciones que se están llevando a cabo. Hay una parte del sector privado que tiene el interés de trabajar con personas con discapacidad y normalmente tiene programas, tiene ayudas específicas para las personas con discapacidad. Sin embargo, en su práctica, en su edificación, sigue todo tal cual como era antes. Yeah. Hay otras que... Mucho de greenwash parecido como a otras áreas, pero exacto, con accesibilidad. Exacto, o sea, yo sigo trabajando y haciendo las cosas tal como las hacía antes y hago una donación para una causa relacionada. Y eso no podemos considerarlo como una solución o un avance, claro. Claro, eso es un pañito de agua tibia ahí para, sí, entonces, repito, la nota de prensa. Sí, hay otro grupo que es más pequeño, que sí siente el compromiso y entiende que la inclusión es un proceso de cambio cultural en una institución, que tú tienes que empezar entender lo que tienes, saber si necesitas una rampa de acceso, un baño, si tus canales digitales son accesibles para personas ciegas, si hay formas de mejorar algún servicio o buscar alternativas, si los sistemas de atención son accesibles y consideran diferentes discapacidades. O sea, es ir viendo cuáles son esos cambios internos que yo tengo que empezar a hacer para que mis espacios, mis productos y mis servicios sean inclusivos. Entonces, eso es parte de un proceso y toma más tiempo que ir a hacerse la foto. Y entiendo por eso ese es un grupo menor, pero sí está pasando. Y de las asociaciones de mujeres y hombres que están abogando, luchando, reuniéndose con los diferentes sectores de poder y toma de decisiones, ¿cuáles son los avances, cuáles son las iniciativas que se puede hacer a través de Dominican Access?
Yo tengo tiempo y me gusta muchísimo respetar el espacio de las asociaciones de personas con discapacidad, porque yo siempre digo, esta es su lucha. Yo soy una colaboradora para ir de lado donde yo pueda apoyar. Como decimos, aliado para visibilizar. Exactamente. Aportar. Porque tú sabes, tú conoces la consigna de nada para nosotros sin nosotros. Pero ahí precisamente radica, yo creo, un problema importante, y es que muchas veces, cada vez que queremos hablar de inclusión, llamamos a personas con discapacidad para que nos den la solución de qué yo debo hacer. Y si bien es cierto que tú debes de llamar al usuario, al beneficiario, al doliente, tú no puedes cargarle la responsabilidad que sepa cómo va a resolver un problema. El ejemplo que Sobre todo desde lo técnico que mencionabas anteriormente. Exacto. Se estudia, se analiza, se presupuesta, se ven los modelos de éxitos en otros países que ya tienen muchos años implementando. Claro, se buscan soluciones innovadoras, tecnológicas, se consultan las normativas. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando tú vas a hacer una cancha de básquetbol, tú puedes invitar a los jugadores para que te digan, te den desde su experiencia las orientaciones de qué puedes mejorar. Sin embargo, para hacerla, para decirte cuál es la medida, cuál es el tipo de piso, tú buscas un experto que sepa hacer canchas. Y creo que ahí radica muchas veces el error. Y después que está ese dinero gastado, es difícil tú ir donde el Estado, donde una empresa, a decirle, mira que la rampa debió tener 2 metros más, o que la rampa debió de tener un descanso. O sea, son esas... baños, veo mucho tema con los baños, sí, sobre todo en espacios públicos. Yo quiero hacer un cortecito para regresar. Hay un aspecto importantísimo que yo no quiero dejar de tocar en esta conversación. Esta mujer ha sido muy reconocida, no solo por esos aportes sociales, también por ser una excelente profesional en su área. Hablemos de eso al regreso. El aporte social, por supuesto que es importantísimo, y eso es lo que mueve a una gran cantidad de personas, incluyéndola, pero vamos a hablar de esos reconocimientos que sin dudas el sector, cuando tu gremio te dice en Construmedia, por ejemplo, o te dice la Oficina Nacional de Estadísticas o cualquiera otra de ellas, eres buena, sigue haciendo lo que haces. ¿Qué representa, no solo en la hoja de vida o en el perfil profesional, a ti como ser humano, Adis? Si supieras que todo esto me sirve para seguir avanzando en lo que estoy haciendo. Para mí ha sido bastante difícil concebir y mantener durante 10 años este emprendimiento social con una perspectiva diferente a lo que se hace normalmente en el país. Y estos reconocimientos son un poco la validación de que no voy por el camino equivocado, de que siga intentando y que más gente se sume. Yo siempre digo que el tema de la accesibilidad, la inclusión, no es una persona, no es una institución. Se necesitan muchas personas alando la piedra en la misma dirección para que podamos moverlo un poco. Entonces, esto se trata de una visión general. Y desde el punto de vista personal, yo creo que también son una validación de saber que estoy dejando un granito de arena. Que de la playa entera ya yo tengo un pequeño aporte. Hablan mucho de la fuga de cerebros, de gente talentosa que es tomada por otras naciones que ya sí tienen otra conciencia a nivel de derechos humanos. Tú no te vas de aquí, Adis, ¿verdad que no? Tú vas a seguir creciendo, porque hablabas de Dominican Access desde la perspectiva de turismo, que es muy importante, y esa es una consultoría o asesoría o acompañamiento técnico que se le da al sector turístico. Cuéntame de esa rama. Todo este emprendimiento, una vez que identifiqué que aquí realmente hay una deficiencia en tema de accesibilidad y veía el caso de otros países, siempre el éxito y el avance en este tema va muy ligado a una voluntad política,
a una voluntad política que está dispuesta a ir más allá de tomarse la foto, de hacer ese maquillaje o esas ayudas sociales y ya no tengo el cargo de conciencia. Siempre va muy ligado a eso. Entonces fue identificar un sector donde este tema pudiera tener alguna rentabilidad. Y el sector turístico mueve alrededor del mundo millones de turistas. En Estados Unidos estamos hablando más de 56 millones de personas con discapacidad que al año gastan en viajes 127 mil millones de dólares. Ese es un número, hacer turismo y tener la garantía de que cuando vayan a un lugar van a poder no solamente quedarse en el hotel, sino trasladarse, visitar, conocer, y no tienen actividades especiales para personas con discapacidad, sino que ellos van a poder ir con su familia. De forma autónoma se incluyen. Exacto, con su familia que no tiene ninguna discapacidad, y van a poder hacer lo mismo, que si se avería su silla de ruedas van a tener dónde ir. O sea, que un destino, porque el turismo accesible se trabaja como destino. Hay acciones públicas y privadas que deben trabajar al unísono, y entonces avanzar en este tema, entonces ahí empieza a tener un crecimiento. De los estudios que has hecho, y bueno, te han acompañado otros técnicos, ¿cuál sería el polo en República Dominicana que está más desarrollado para turismo accesible? El lugar donde tú vas a encontrar más accesibilidad es Punta Cana, pero no hay una opción fuera de los hoteles. O sea, no se ha identificado una oferta turística fuera de los hoteles, porque hay una oportunidad. Cadenas hoteleras tienen ciertos niveles de accesibilidad, además que nuestro país es muy horizontal. Plantearse hacer mejoras de accesibilidad en Europa, que hay muchos espacios patrimoniales, que las construcciones son más verticales, muchísimo más complejo que acá. Sí. Aquí todo es amplio, pocos desniveles. Ahí es donde hay mayor nivel de accesibilidad. Nosotros hicimos en el 2015 un estudio por diferentes provincias visitando hoteles, y ahí fue donde encontramos mayor número de habitaciones adaptadas y condiciones generales de accesibilidad. Sin embargo, si tú me preguntas dónde está la mayor oportunidad de desarrollo, yo te diría que Miches o Pedernales, porque son polos emergentes. Exacto. Donde ya se está trabajando con una combinación de iniciativas públicas y privadas, donde si tú lo planteas de forma transversal, incluyendo el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de las infraestructuras, previendo los servicios complementarios, la atención a clientes con discapacidad, y lo ves de forma global, hay una oportunidad de tener un destino turístico sostenible de verdad, porque si no podemos, yo siempre digo, no podemos hablar de sostenibilidad cuando en el 2050 un tercio de la población va a ser dependiente de la accesibilidad, con los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, para hablar de sostenibilidad, necesariamente hoy tenemos que estar prestándole atención a este tema. Y si usted no lo quiere ver desde la sensibilidad humana que tenemos, véalo en los números, véalo en las ganancias y véalo como un mercado que puede aportarle ingresos, como bien ha dicho Adis anteriormente. No lo comparamos con Europa específicamente, pero sí un mercado que estará envejeciendo, que tiene que moverse. No tenemos la cultura de que nuestros adultos mayores anden en las guaguas haciendo sus tours como en otros países, pero sí podemos empujar para que puedan incluirse de manera autónoma, sin esa penita y esa asistencia que muchas veces se ve como, ay, el pobrecito no puede. Sí, sí puede, y puede hacer una vida igualita que la de usted. Adis, muchísimas gracias por este tiempo. Yo he aprendido muchísimo y valoro muchísimo más ahora que me cuentas todo eso, lo que he leído y lo que he sabido de tu carrera como arquitecta y como ser humano. Entiendo que eres un ejemplo y un plus, sumas a República Dominicana. ¿Algo más que quieras decir a la gente antes de irnos? Bueno, la inclusión es la meta, pero definitivamente la accesibilidad es el camino. Necesitamos empezar a hacer diferentes las cosas, a prestarle atención a este tema y que podamos todos avanzar juntos. Con esto nos vamos. Hasta la próxima semana.